Contanos de vos para los que no te conocemos. Nada, chicos, soy estudiante como ustedes. Bueno, vamos arrancando, así no se hace tan extenso esto. Ahí me presento y presento a Hugo y largamos. Nada, bueno, chicos, soy Eric de Surfau, estudiante de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Interiores. Actualmente estoy cursando entre tercer y cuarto año de la carrera. Pensando en ese sentido, que queríamos darles una mano, entendiendo que hay herramientas que la facultad no nos las proporciona y que las tenemos que aprender por nuestros propios medios. Hoy vamos a realizar un taller que se llama Diseño de láminas y paneles en Illustrator. Acompañados, quien lo va a dictar es Hugo Gómez, licenciado en diseño gráfico. En otras oportunidades ya ha dado talleres como este en la facultad y en otras instituciones también. Un poco para comentarles, esta primera clase va a ser como una clase vista en general, donde van a aprender las cosas que necesitan para poder armar las láminas, los paneles, pero también pensando nuestra idea es en que podríamos hacerlo un curso o una clase por semana para que ustedes cuenten con más herramientas. Este curso o clase por semana tendría un certificado, que este certificado tendría un costo, porque hoy en día sabemos que esto del diseño gráfico, de aprender estas nuevas herramientas que nos sirven para poder cursar el día a día, entregar los trabajos, tiene un costo. Entonces, pensando en traerlo un poco más cerca de ustedes, a los estudiantes, eh, nuestra idea es que podamos obtener un certificado por medio de esto, avalado por la UNC y por el licenciado que va a dictar el curso. Hugo, no sé si querés presentarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, chicos? Gracias por asistir. Esta vez va a ser totalmente diferente a las veces que me han invitado los chicos de Sur a realizar, a dictar los talleres. Generalmente se hacía en un día el taller, me acercaba a la facu y lo daba de manera presencial. Hoy en día, por lo que estamos viviendo todos, bueno, y hay que agradecer también que tenemos la posibilidad de tener una conexión a internet y poder acceder mediante este taller online. Y hay que aprovechar que es un taller, es como decía Eric, si bien es un taller gratuito para todos aquellos alumnos que deseen tener una idea más que nada de cómo eh, idealizar y pensar y diseñar paneles para sus presentaciones, también lo podemos pensar como no solo un taller de un solo día, sino de varios días, con lo cual, como él decía, el certificado va a tener un costo, pero el costo va a ser totalmente diferente a cualquier otro curso de diseño que tengan que realizar. Tengan en cuenta de que si bien es una inversión presenciar un taller dictado de manera online, generalmente ahí todos aprovechan los talleres o los cursos online, no todos tienen esa disposición económica para poder acceder a uno. Entonces, bueno, habríamos que aprovechar lo que nos están ofreciendo los chicos y sacarle el mayor jugo posible. Hoy vamos a ver más que nada lineamientos básicos al momento de tener que diseñar un panel, tanto para estudiantes de arquitectura como para estudiantes de diseño industrial. Más que nada las bases son las mismas. Pensando en lo que, como le decía, lo que anteriormente le había dicho Eric, podríamos también visualizar un curso dictado de una clase por semana, o una clase cada 15 días, en donde podremos también ir a la práctica, porque tengan en cuenta que en un lapso de una hora y media, que la mente del estudiante que está presenciando la clase divaga, y otra de las cosas es que Illustrator es un programa totalmente extenso como para aprenderlo de un momento para otro. Entonces, bueno, eso después ustedes se van a encargar de evacuar sus inquietudes con los chicos y vamos a ver, van a proponer si le interesaría hacer un
un curso, diríamos, un poco más extenso, o bueno, sí, quizás hay algunos que solamente se han conectado ahora porque solo quieren evacuar unas mínimas dudas y listo. Después pueden seguir feliz por la vida, diríamos, diseñando. Eric, ¿querés decir algunas palabras más o arrancamos? No, nada más, solamente decirles que si tienen alguna duda puntual, alguna pregunta, la vayan dejando en el chat para tener esto más ordenado. Hugo lo que va a empezar a hacer es compartir pantalla para que puedan ir viendo los diferentes movimientos, lo que les va a ir mostrando, cómo se usan las herramientas, etcétera. Nada, solo eso. Bien, bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias, Eric. Cualquier cosa, él me va a estar. Eric va a ser el nexo entre yo, quien les habla, y ustedes. Entonces, cualquier tipo de duda, le hacen la pregunta a Eric y Eric me la comunica. Vamos a compartir pantalla. Vamos a buscarla. Es la primera vez que estoy haciendo una presentación vía Meet, así que ténganme un poquito de paciencia. Voy a ver si no me está apareciendo la opción. Justo hoy se nos había presentado ese problema con Eric. Voy a ver si puedo. Bien, Eric, ¿Te estamos. permite? No, está ocurriendo lo mismo que pasó hoy. No me deja, no me permite compartir justo la carpeta que quiero compartir, o sea, el archivo que quiero compartir. ¿Querés si salgo de aquí, ellos permanecen conectados, ¿cierto? Si salgo y vuelvo a entrar. Sí, si salís y volvés a Bien, entrar, no hay problema. voy a probar de salir y volver a entrar para ver si se activa de nuevo la opción. Dale. Son problemas técnicos, chicos, que suelen pasar. Nos pasó hoy también cuando hicimos la prueba. Creo que ahí te veo, Hugo. Tenés el micrófono silenciado, amigo. A ver, te mando un mensaje. Ahí está. Listo. Justo te estaba diciendo que es el mismo error que apareció hoy al principio cuando estábamos practicando. Es Sí. el error que no me deja presentar. O sea, ahora están viendo solamente mi imagen, ¿cierto? No están viendo ninguna pantalla. No, está tu cámara encendida, amigo. Claro, sí, sí. Sí, bueno, vamos a seguir probando si total, cualquier cosa de los Fíjate errores. si es un PDF. Exacto, es un PDF. Podrías abrirlo en el Google Chrome. Ahí lo abro. Porque a lo mejor es el programa ese, justamente. O probar con alguna otra pantalla. Dame un momentito que lo abro. Lo transfiero ahí. Bien, mientras chicos, mientras hago esto, siempre se suscitan inconvenientes. No sé de qué carrera están cursando, son todos alumnos de arquitectura, hay alumnos de alguna otra carrera. Contéstenle a Eric si quieren, le vayan con. Ahí nos dice María que tenés que esperar un ratito antes de poner la pantalla completa. Mirá, qué bien, a ver, Mari. Le voy a hacer caso a ella entonces. Por las dudas. De todas maneras voy a llevar mi archivo a Gmail.
Ahí estoy subiendo el archivo, vamos a probar si de acá se puede. Dale. Ah, María dice porque le pasó lo mismo también. Claro, gracias. Sí. A mí, como estoy acostumbrado a utilizar Zoom, que es una plataforma en la cual dicto clases ahí, eh, nunca había utilizado Meet, sí, más que para reuniones simples. Vamos a ver ahora, vamos a probar si puedo. No, ese es el error de hoy. A ver, toda tu pantalla, presentar. Ahora no me deja presentar ninguna pantalla. Ahí está. Ahí estoy presentando. Estamos viendo la videollamada, sí. Bien, bien, vamos a hacerlo ahora vez un Sansa. Yo cualquier cosa dejo apagada la cámara mía, pero estoy en el chat, chicos. Bueno, para corroborar de que se está visualizando mi pantalla, cualquier cosa me avisás. Sí, sí, sí. Te Bien, voy bien, avisando. genial. Bien, cualquier cosa avísame por mediante el teléfono. Dale. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Ya logramos acomodar un poco este inconveniente. El taller trata sobre diseño de paneles acá dice en arquitectura, pero también está pensado, como los chicos lo habían pensado, para estudiantes de diseño industrial. Es como les decía anteriormente, los parámetros son casi lo mismo, tanto para el diseñador gráfico también. Nada más que nosotros diríamos que nos explayaremos un poco, nos tenemos que explayar un poco más allá al momento de tener que diseñar, no tanto como una persona, un estudiante de arquitectura o un estudiante de diseño industrial o de cualquier otra rama referida al diseño. Bueno, mi nombre es Hugo Gómez, soy pampeano, estudié en la UPC, que es la Universidad Provincial de Córdoba, y me recibí en la carrera de licenciatura en diseño gráfico publicitario. Bueno, también he realizado alguna otra diplomatura como Social Media Manager, que me sirve mucho, además me gusta más que nada el mundo de la administración de redes sociales. Y hoy en día me estoy desempeñando en eso, diseño para una empresa que se llama Topic Flower, que es de Córdoba, en la cual digamos que es una empresa de marketing digital, que es lo que hoy está muy, muy de moda. Diseño para ellos, y también soy profesor tutor en una plataforma de e-learning que se llama NextU. Generalmente cuando nombro esa plataforma casi nadie la conoce. Entonces, les aclaro que si conocen Open English, entonces dicen, ah, sí, bueno, de los creadores de Open English también crearon NextU, y yo estoy diríamos, en la escuela de diseño. Entonces ahí me encargo de, junto con otros colegas, impartir, diríamos, clases online, tanto de Illustrator, Photoshop, After Effects y diseño de experiencia de usuario. Y bueno, también, bueno, como le decía, administro redes sociales de diferentes marcas, digamos, de diferentes marcas privadas. Bueno, los contenidos del taller, lo que vamos a ver más que nada es una breve reseña y relación entre diseño y arquitectura, diseño gráfico. Le voy a hablar sobre los programas vectoriales existentes. Nos vamos a enfocar más que nada, vamos a hacer un pantallazo sobre en Adobe Illustrator. Vamos a tener en cuenta cuáles son los puntos para armar una lámina, un panel, de los cuales ustedes tienen que presentar, sea digital o impreso. Las técnicas de composición que hay que tener en cuenta al momento de realizar una pieza gráfica. Y después vamos a analizar unos ejemplos de lo que es el buen diseño de paneles. En cuanto a mi criterio, claro. Bueno, ¿qué tienen en común el diseño gráfico y la arquitectura? Como hace rato les hablaba, toda disciplina, diríamos, enfocada o que parte del diseño, siempre van a estar relacionadas, tanto la arquitectura como el diseño industrial, como otras ramas del diseño, como el diseño web, etc. Tengan en cuenta que cuando se creó, cuando nace lo que es la disciplina del diseño gráfico, que es una disciplina nueva,
los primeros exponentes, y diríamos, fueron tanto diseñadores industriales como artistas, como arquitectos. Entonces siempre va a haber una relación. Entonces, tanto el arquitecto como el diseñador tienen que tener en cuenta de que van a confluir muchos conceptos, se van a relacionar de diferentes disciplinas. Por ejemplo, hay diseñadores gráficos que se interesan por el mundo de la arquitectura. En mi caso, yo he realizado trabajos en lo que es la postproducción de renders, que es algo que me gusta mucho. Trabajaba con una firma de arquitectos, y cuando me contrataron dije, buenísimo, porque esto me encanta. Entonces, lo que es la manipulación de imágenes para lograr el mejor acabado posible, es lo que más me gusta desde la parte de la arquitectura. Después sí, también me gusta mucho renderizar, diseñar en 3D también, pero es raro de que me ponga ahí ya en la parte, digamos, de la base de lo que es la arquitectura. Otra de las cosas, el diseño gráfico se enfoca en la comunicación visual. También tenemos que tener en cuenta que un arquitecto tiene que saber comunicar. Sucede que hay muchos alumnos que se reciben como arquitectos y al momento de tener que insertarse en el mercado laboral como arquitectos no saben cómo hacer llegar su marca a sus clientes o sus productos, sus servicios. Entonces, ahí es cuando necesitan saber cómo el diseño gráfico enseña a comunicar. Después también la tecnología, diríamos, ambas profesiones utilizan la misma tecnología, por así decir. Utilizamos los mismos programas de diseño, por ahí varían hay alguna diferencia entre otros. Por ejemplo, sé que ustedes utilizan mucho el AutoCAD, es un software que muy conocido y muy utilizado en arquitectura. Me parece que también en diseño industrial, el cual nunca, no tengo mucho conocimiento sobre ese programa, sí me ha interesado, lo he inspeccionado un poco, pero hasta ahí quedé, digamos, un mes creo que lo estudié y nunca más. Pasa que yo estaba más interesado por otro tipo de diseño, diríamos, de piezas pequeñas, por así decir, que es lo que hacemos los diseñadores. Como decía, también tenemos programas educativos, habilidades y conocimientos similares también. Tanto un diseñador gráfico como un arquitecto, como un estudiante de cualquier otra disciplina del diseño, siempre va a acudir tanto a programas como a conceptos, como a libros existentes que nos educan, diríamos, en lo que es la rama del diseño, que están muy relacionados. Entonces, tengan en cuenta que siempre lo que es arquitectura es diseño gráfico, valga la redundancia, es diseño industrial también. Entonces, siempre van a estar muy relacionados, muy relacionados. El arquitecto va a necesitar conocimientos de diseño gráfico y viceversa. Hoy les dije sobre unos programas vectoriales. Bien, antes que nada vamos a ver qué es un programa vectorial. Y le voy a explicar cuál es la diferencia entre Photoshop, que hay mucha gente que me ha preguntado, ¿puedo diseñar un panel de arquitectura en Photoshop? Y mira, no es lo ideal, depende de lo que vayamos a trabajar. Un programa vectorial es un software que nos permite elaborar diseños, trabaja con vectores, digamos que hace cuentas matemáticas, Illustrator, o Corel, o Inkscape, hacen cuentas matemáticas al momento de que nosotros estamos creando un vector. ¿Cuál es la diferencia entre un vector y un mapa de bit, que es con lo que trabaja, o un píxel, que es con lo que trabaja Photoshop? Que cuando nosotros tengamos un vector creado en Illustrator, y lo llevemos al mayor tamaño que querramos, a un tamaño muy grande, o a un tamaño muy pequeño, ese diseño, ese vector no pierde su calidad. Diferente es que si nosotros tenemos una imagen que está formada por píxeles y la llevamos tanto, estemos trabajándola en Illustrator o en Photoshop y comenzamos a agrandar esta imagen, llega un momento en que aparece lo que muchos, o la famosa pixela. Quiere decir que los píxeles empiezan a reventar. ¿Por qué se revientan? Porque automáticamente el programa, en su inteligencia, dice, tengo que rellenar partes que este píxel no está ocupando. Entonces empiezan a reventar, uno de los píxeles empieza a reventarse
y empieza a rellenar esas partes que están quedando vacías porque nosotros estamos agrandando la imagen. Entonces ahí la imagen pierde calidad y por ende que pierde su nitidez, y bueno, y eso conlleva a, diríamos, un ejemplo, hacemos una presentación de un panel y resulta que la imagen cuando la visualizamos se ve horrible, conlleva que tengamos una nota negativa. Entonces hay que tener en cuenta que cuando querramos trabajar con imágenes, vamos a ir a Photoshop. Cuando queramos trabajar con vectores, vamos a ir a Illustrator. Obvio que después tenemos que respetar ciertos parámetros a tener en cuenta para poder trabajar junto con los dos programas. Entonces, los tres programas vectoriales más conocidos, los más conocidos son Corel y Adobe Illustrator. Después hay uno que se llama Inkscape, que es un programa vectorial, pero de licencia gratuita. Quiere decir que no tenemos que pagar para poder utilizar este programa. Una vez que lo descargamos, no pesa nada tampoco, una vez que lo descargamos lo podemos utilizar todas las veces que querramos, a diferencia de Corel y Illustrator, si no lo craqueamos, como generalmente muchos hemos hecho, muchos diseñadores, si no lo craqueamos, no pagamos la licencia, llega un momento en que podemos utilizarlo, o sea, se bloquea el programa. Entonces, son los tres programas vectoriales, salvo que uno es gratuito. Y después, bueno, siempre por ahí pueden encontrar chistes entre Illustrator y Corel, cuál es el mejor. Son herramientas de diseño vectorial. La principal herramienta que hay que tener en cuenta acá es la cabeza. Las ideas surgen de la cabeza. Entonces, de la cabeza tenemos que plasmar nuestro diseño gracias a esta herramienta. Entonces, el que es bueno diseñando, por así decir, puede utilizar tanto Inkscape, Corel como Illustrator, que le puede lograr una muy buena presentación. Bueno, vamos a dar un pantallazo a Illustrator. Es un editor de gráficos vectoriales, como le decía, trabaja mediante cuentas matemáticas. Fue fundado en el 87 y hasta hoy en día, bueno, existe la versión, que ahí tengo que corregir porque ahora ya está la versión 2020, o sea, yo estoy obligado a actualizarme porque en el trabajo que tengo, que les decía, en la plataforma de e-learning, nos obligan a tener que estar actualizados, porque cuando los alumnos nos hacen alguna pregunta sobre la última actualización de alguno de los programas, a veces nos mandan sus archivos editables, y nosotros cuando si lo abrimos en una versión anterior, perdón, si lo abrimos en una versión anterior, no vamos a poder abrir este programa, o sea, si intentamos abrirlo. Sí o sí tenemos que tener la versión que está utilizando el alumno, que en este caso los alumnos también, una vez que ingresan a la escuela de diseño de NextView, tienen que mantenerse actualizados con la versión que sería CC 2020. Bueno, es desarrollado y comercializado por Adobe System, entonces todos los programas Adobe, diríamos que están relacionados, entonces podemos trabajar sin ningún problema. Yo me acuerdo que cuando empecé con la carrera de diseño gráfico, nos estaban enseñando Corel. A mí me gustaba, podía diseñar, no tenía ningún problema. Existían ya en ese momento los chistes sobre qué es mejor Illustrator o Corel Draw, y en mi caso no tenía ningún problema para diseñar en Corel. El problema comenzó a suscitarse cuando llevaba una imagen que estaba trabajando en Corel a Photoshop y se me destruía. Quería abrir un PDF en Corel, se me destruía el PDF. Quería buscar un vector ya diseñado en alguna plataforma para descargar vectores gratuitos. Lo encontraba o guardado en formato EPS o en formato de Illustrator. Por ende no podía abrir ninguno. A veces me tomaba el formato EPS y me lo abría y no tenía ningún problema, podía trabajar tranquilamente. Pero otras veces no. Y diríamos que se me resultaba muy complicado el momento de tener que estar trabajando contrarreloj para entregar un diseño. Así que Corel tiene otros programas también que trabajan juntos a la par, diríamos. Está el Corel Photo Paint, que nunca lo utilicé. Yo de un momento cuando empecé a tener esos problemas con Corel, lo que hice fue empezar a la fuerza, comencé a aprender Illustrator, y de ahí después comencé a aprender Photoshop, y en la carrera, en la licenciatura, empezamos a ver a fondo los programas, y bueno, entonces ahí me di cuenta de que todo archivo Adobe
funciona correctamente en los programas de diseño. Entonces podemos tener un PDF, si tenemos un PDF que es de la firma Adobe, y lo abrimos en Illustrator, no vamos a tener ningún problema, lo podemos editar correctamente. Si abrimos un PDF en Photoshop, también no vamos a tener problema porque lo podemos editar sin problema alguno por el hecho de que es de la firma Adobe. Y así pasa con archivos para After Effects, que es un programa de animación, y cualquier otro tipo de programa que sea de la firma Adobe. Entonces también está destinado a la creación artística de Illustrator, también para dibujo y para ilustraciones en pintura, diríamos ilustraciones digitales. Nunca ahondé, nunca me interesó mucho el tema de ilustración digital, pero tengo muchos colegas que viven de eso, viven de las ilustraciones y utilizan mucho tanto Illustrator como Photoshop y crean unas piezas gráficas espectaculares. Pero eso está en cada uno. Se utiliza también para el dibujo técnico, que es como el ejemplo que le estoy mostrando. En este caso, parece que sería un croquis, pero se dan cuenta que no es un croquis realizado a mano alzada, sino que es un croquis que está diseñado en algún programa digital. En este caso puede haber sido diseñado en Illustrator o Photoshop, pero bueno, les muestro un ejemplo para que vean qué cosas se pueden lograr con un programa vectorial. Y es como permite la creación de varias piezas en variados tamaños, eso es lo que le explicaban recién. Pueden crear una pieza para gráfica vial, que son como las que, por ejemplo, las que ven en la calle, se pueden utilizar siempre y cuando trabajemos con vectores, se pueden crear piezas muy gráficas. Después las imágenes que pueden ver en una publicidad vial, ese ya es otro tema, son imágenes que están trabajadas en Photoshop en otro tamaño, que eso lo podríamos ver más adelante. Los puntos a tener en cuenta en el diseño de una lámina para presentar. No es que son puntos que hay que respetar a rajatabla, sino que son puntos a mi criterio. Tenemos que tener en cuenta el tamaño del espacio, o sea, de la hoja de trabajo. No sé si todos tienen conocimiento de Illustrator, si algunos han explorado lo que es la interfase, pero es más que nada también es muy parecida a Corel. Varían en algunas funciones, pero la interfase va a ser siempre la misma. Se van a encontrar con un espacio de trabajo y una mesa de trabajo. La mesa de trabajo, u hoja de trabajo, o dashboard, como dicen algunos también, es la parte en blanco. Entonces hay que tener en cuenta al momento de diseñar el panel qué medidas le vamos a dar a la hoja. Por ejemplo, en lo que es mi rubro, en el diseño gráfico, yo me especializo más que nada en diseño gráfico digital. Hace tiempo que dejé de trabajar en lo que es diseño para impresión. Entonces, tengo que tener en cuenta ciertos parámetros, y en este caso uno de los parámetros principales son las medidas de la hoja de trabajo. ¿En qué? En píxeles. Porque cuando vas a diseñar para pantalla o para web, siempre hay que tener en cuenta que se diseña en píxeles. Diferente de si vamos a diseñar para impresión, que en este caso hay que tener en cuenta que van a ser o centímetros, o metros, o milímetros. También aparecen otras opciones como picas o pulgadas o puntos, pero esas son otras medidas, diríamos, que no se utilizan mucho en América. Hay que tener también en cuenta la orientación de la hoja, si vamos a diseñar algo cuadrado, algo vertical o algo horizontal. Eso también lo van a ir trabajando con las medidas. Se pueden generar dentro del mismo archivo, podemos generar las hojas de trabajo de la cantidad que queramos. Si tenemos un solo archivo de Illustrator y estamos trabajando, queremos crear, diríamos, 4 paneles, bueno, dentro del mismo archivo de Illustrator vamos a poder crear 4 paneles, o sea, 4 hojas de trabajo diferentes. Es más, pueden tener diferentes medidas también cada una de las hojas o de los espacios de trabajo. Y lo bueno es que a veces me consultan alumnos, me preguntan si es necesario de que el diseño que le pedimos, a veces le pedimos que nos entreguen 3 imágenes diferentes, editadas de manera diferente. Entonces nos preguntan si hay que entregar 4 archivos, o si en un archivo se pueden hacer los 4 diseños. Entonces eso es lo que nos permite tanto cualquier programa, sea Photoshop, sea Illustrator o sea Corel, vamos a poder crear varios espacios de trabajo, varias mesas de trabajo
en un solo archivo. No, diríamos, el archivo al final, después una vez guardado, va a pesar un poco más que si tuviese una sola hoja, pero se nos es cómodo también. Para mí me es mucho más cómodo trabajar varios espacios de trabajo o varias hojas de trabajo, trabajar en un solo archivo que en varios. Otra cuestión a tener en cuenta es la resolución de la imagen. La resolución de la imagen digamos, la calidad de imagen digital, ya sea escaneada, fotografiada o impresa. Los valores se expresan en píxeles, que es píxel por pulgadas, o DPI, que en inglés significa puntos por pulgada también. Esto es otro de los parámetros a tener en cuenta al momento de crear un espacio de trabajo. Cuando vamos a imprimir, esto hay que tener muy, muy en claro. Cuando vamos a imprimir un trabajo, en este caso sea un panel, hay que tener en cuenta de que tenemos que imprimirlo a 300 dpi. 300 dpi y 150 dpi es lo recomendado por cada programa de diseño. Obvio que podemos agregarle mayor dpi. Cuanto mayor dpi le agreguemos, mejor calidad va a tener la imagen, pero hay que tener en cuenta otra cosa, más caro va a ser la impresión. Si tenemos que diseñar una imagen para pantalla, una imagen digital, siempre diríamos que la resolución correcta que nos piden, que te puede pedir un programador o la establecida en un programa de diseño va a ser a 72. 72 dpi es la que nos va a permitir ver con total nitidez la imagen, pero en pantalla. Acá le estoy mostrando el ejemplo que se ve como pixelada, pero en verdad porque le di un zoom a esa imagen. Pero si nosotros vemos la imagen que estamos trabajando para pantalla y la tenemos en una resolución de 72 dpi y la vemos a un 100%, o sea, el 100% de zoom, que es el correcto, vamos a ver la imagen con claridad. Y otra de las cosas a tener en cuenta, que si queremos hacer una imagen, una impresión para publicidad vial, también lo recomendable es 72 dpi, porque en caso de que ustedes diseñen una imagen para publicidad vial, la persona que vaya a visualizar esa imagen, sea por ejemplo, un render para la presentación de lo que va a ser un nuevo edificio diseñado por ustedes. Bueno, la persona tiene que visualizar con total nitidez esa impresión a unos 5, a unos 10 metros, desde una esquina a la otra esquina, con que se vea, está todo ok. Por eso se pide a veces que se recomienda que la impresión sea 72 dpi, porque la persona no tiene que estar a un metro o a medio metro para visualizar eso. Estamos hablando de tamaños grandes, de metros por metros. Entonces, si ustedes llegan a querer imprimir, o sea, pueden hacer la prueba, llegan a querer imprimir o guardar un archivo de metro por metro, digamos 1 metro por 2 metros, en 300 dpi, el archivo puede ser que el programa se le tilde y puede ser de que tarde en guardar ese diseño, y una vez que ustedes tengan el diseño guardado y comprueben, vayan a clic derecho en el archivo, propiedades, y se fijen en cuánto pesa, va a ser un archivo totalmente pesado, y cuando lo lleven a la gráfica le van a decir, pibe, esto no lo podemos imprimir, o si querés que lo imprimamos te va a salir muy caro porque vamos a utilizar mucha tinta. Entonces, tengan esto. Háganle caso, diríamos más que nada, a los programas. Cuando ustedes vayan a elegir la resolución para imprimir, elijan 300 dpi o 150 dpi. 150 dpi si van a estar trabajando para un tamaño, diríamos, mediano, una hoja A3 o 2 hojas A3. 300 dpi si van a hacer un diseño en tamaño hoja 4, o también puede ser para hoja 3, y quieren que se logre que el diseño tenga una total nitidez, que se vea, que tenga muy buena calidad. Pero si van a imprimir, van a hacer una impresión de metro por metro, tengan en cuenta en diseñarlas en 700 dpi, y si van a diseñar para pantalla, también tengan en cuenta de diseñar en 72 dpi. Como decía, es la más recomendada para display o pantalla. Display, estaríamos hablando de la pequeña pantalla de un smartphone, de una tablet o de una notebook. Los modos de color, algo totalmente importante también a tener en cuenta. CM y K, que son las tintas CM, cian, magenta, yellow, que es de amarillo, y K, que es de negro.
es la tinta que se utiliza para imprimir. Si ustedes van a una gráfica y están trabajando con impresoras a chorro de tinta, diríamos, que tengan que tener en cuenta de que si ustedes están haciendo el diseño, están, diríamos, pautando ya, finalizando su panel, tienen que trabajar con el modo de color a tinta, o sea, CMYK. Si llegan a estar trabajando en modo de color RGB, que el RGB es recomendado para pantalla solamente, o para display, si van a estar trabajando en modo RGB, ustedes van a ver los colores un poco más fuertes, diríamos, más vivos. ¿Qué va a pasar con eso? Ustedes van a estar visualizando su pantalla, su diseño en colores vivos, y cuando lo guarden, por ejemplo, en archivo JPG o archivo PDF, cuando lo vayan a imprimir y la persona de la gráfica se lo imprima en chorro de tinta, se van a sorprender porque los colores que ustedes estaban viendo en pantalla van a ser totalmente diferentes a los colores que estaban visualizando los colores que van a estar visualizando en el formato impreso. Entonces tengan en cuenta esto siempre. Cuando vayan a imprimir, va a ser tinta CMYK, o sea, diseñen en ese formato de color, en ese modo de color, perdón. Si van a hacer un trabajo que solamente va a permanecer en pantalla, se va a visualizar en pantalla, trabajen en RGB. Obvio que también pueden utilizar el modo de color CMYK para mostrar en pantalla, pero no es lo ideal porque los colores no van a ser los mismos. Y después, ¿cómo puede ser? A ver, como un ejemplo. A mí me ha pasado muchas veces de estar diseñando en CMYK y cuando quiero visualizarlo y cuando lo guardo en CMYK y quiero visualizarlo en pantalla, los colores se me aparecen muy oscuros. Y es porque no me había dado cuenta de que no había seleccionado el modo de color correcto, que es RGB. Hablo solamente de CMYK y RGB porque son, digamos, los que más van a utilizar ustedes como arquitectos, o para presentar un trabajo digitalmente o para presentar un trabajo impreso. Existen otros modos de colores que son los del Pantone o hexadecimal y el color lab. El hexadecimal que es muy utilizado para web, solamente para web. Eso lo utilizan tanto los diseñadores gráficos como los programadores. O sea que eso quizá ustedes no tengan que tener en cuenta los colores hexadecimales. Y el color Pantone es un color preparado por la firma Pantone, yo le digo, algunos dicen Pantone, otros dicen Pantone. Es un color que solamente tiene unas ciertas especificaciones y es un color puro. No existe ningún otro color, o sea, el color Pantone no lo podemos obtener con la mezcla de las tintas CMYK ni con la mezcla de los colores RGB. Por ejemplo, la tarjeta naranja tiene su color naranja, su nombre es Pantone X. Coca-Cola, el rojo de Coca-Cola es Pantone X. O sea, son colores exclusivamente creados para las marcas, los cuales estos son patentados y la marca paga un número muy elevado, o sea, un monto muy elevado para obtener estos colores. Entonces, nosotros como diseñadores nunca vamos a lograr obtener el Pantone, a no ser que la marca nos lo habilite y nos pase ese código para que después pasárselo al imprentero. En caso contrario, podemos lograr, como diseñadores también, podemos lograr un color parecido al de tarjeta naranja o un color muy parecido al de Coca-Cola. Le tiro esas dos marcas para que tengan en cuenta de que son marcas que, además de tener su CMYK, su RGB, su hexadecimal, también tienen su Pantone. Es una tinta muy, muy cara de obtener. Hay que ser, digamos, una empresa muy importante y tener muy buenos ingresos para comenzar a utilizar este tipo de colores. Entonces, como les decía, a tener en cuenta, repasemos, RGB para pantalla o display, CMYK para impresión. Tengan en cuenta eso, no se lo olviden nunca. Si van a llevar un archivo para imprimir, recuerden que el modo de color en el cual tienen que trabajar es CMYK. Si trabajaron en modo de color RGB y lo llevaron a imprimir, los colores se van a ver más apagados. Lo único, no va a pasar una cosa, no va a explotar la máquina, ni creo que ustedes se van a llevar no le van a poner un 2. Nada más que se van a llevar la sorpresa de que los colores, si bien los veían muy vivos
los veían ustedes muy vivos en pantalla, en CMYK, al momento de haberlos impresos, lo van a ver más apagados. Otra cuestión importante son las familias tipográficas. Nosotros en la carrera tuvimos esta materia, o sea, lo que era, vimos tipografía, familia tipográfica, y yo en ese momento, hasta ese momento de comenzar a ver la materia, no sabía que existían innumerables familias tipográficas, no sabía ni que existían las romanas, ni las sans serif, ni las scriptinas, ni las display. Bueno, algo que hay que tener muy, muy en cuenta es que cuando ustedes vayan a diseñar un panel, vayan a presentar un panel, tienen que pensar también qué tipografía va a acompañar la descripción de cada una de las imágenes. No pueden elegir hacia el Tum Tum, por ejemplo, la Arial, o la Calibri, o la Times New Roman, que es muy conocida. Tengan en cuenta que hay diseñadores gráficos que se especializan en creación de tipografías, de familias tipográficas. Familias tipográficas es cuando una tipografía se compone de variantes. Por ejemplo, si ustedes hacen clic en Arial, por ejemplo, Arial, su familia tipográfica está compuesta por la normal, la cursiva, ¿qué otra Arial? Creo que hay una light también, no me acuerdo bien, tiene pocas, pero hay familias tipográficas, por ejemplo, en la que yo realicé esta presentación, que se llama Stack, viene Stack sans serif y Stack serif. Serif quiere decir que vienen con remates, por ejemplo, ahí dicen las serifas, que en este caso romanas, tienen esos remates, esas terminaciones, que bueno, cuenta la historia la historia de cuando se empezaron a forjar las primeras tipografías, las hacían con cinceles y las creaban en piedras, tallaban piedra, entonces le dejaban esas terminaciones porque así era la terminación, diríamos, de la punta del cincel, entonces quedaban con esos detalles. Eso entonces son las tipografías con serifas o romanas, es porque tienen ese tipo de terminación, o terminación en gota, o terminación en bandera, hay un montón de variables con serifa. Sin serifa, sans serif significa sin serifa o palo seco. Las palos secos son como las que les estoy mostrando, que no tienen ninguna terminación. Son así, diríamos, a palo seco, como dice la palabra, se comprende. No tienen ningún tipo de terminación, ningún tipo de remate. Luego aparecen las descriptinas, que son las tipografías gestuales. Hay varias. Calculo que, no sé si ustedes en algún momento tengan que utilizar ese tipo de tipografía gestual. No, es lo que digo, no sé, quizás sí, porque eso depende del estilo de lo que estén presentando. Por ejemplo, entonces también si están haciendo una presentación de, ¿cómo puede? Un hotel, vamos a divagar un poco. Justo diseñan un hotel con un estilo muy, a ver, capaz que meto la pata porque no tengo mucha idea de arquitectura, pero con un estilo romano, ¿y qué tipografía van a elegir? Y yo calculo que van a elegir una romana, una serifa. Si ahora presentan el diseño de un hotel con un estilo moderno, y puede que tengan que elegir a palo seco. Y si presentan un hotel, o puede que presenten el diseño para un hostel muy, 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 muy rústico, quizás una tipografía gestual sirve. Y lo otro, las displays son tipografías diseñadas exclusivamente para pantalla. Entonces, tengan en cuenta que cuando vayan a hacer una presentación muy importante, si ustedes utilizan creo que la se adapta a pantalla. Pero la scriptina, por ejemplo, una tipografía gestual, hay algunas que sí están diseñadas para pantalla y otras que no. ¿Qué sucede? Como, no sé si acá en el ejemplo que ven, la que dice en la tipografía que dice script, tiene curvas. Bueno, esas curvas, si las estamos trabajando en un programa como Photoshop, que trabaja con píxeles, el píxeles no es que para formar una curva se rellena un píxel, perdón, no es que los píxeles se rellenan por completo, son un cuadradito al lado del otro que se rellena por completo. No existe el píxel que esté medio relleno para poder dar una forma de curva, eso no existe. Entonces, al utilizar una tipografía donde no está diseñada para que sea leída en pantalla y la llevamos a tamaños pequeños, puede ser que esa tipografía no se lea o se rompa, por así decir. Entonces hay tipografías diseñadas exclusivamente para ser utilizadas en pantalla, para que trabajen junto con los píxeles. Entonces tengan en cuenta esto.
Las familias tipográficas vienen con variantes, como le decía, la Stack, que es la que utilicé para esta presentación, tiene dos familias, la Stack Serif y la Stack Sans Serif. Y cada familia tiene 15 variantes, o sea, son 30 variantes las que tenemos. Entonces podemos utilizar solamente una de esas dos familias tipográficas para diseñar nuestro panel. No es necesario que le pongamos la Arial para el título, la Calibri para el texto, que elijamos cualquier otra tipografía, no me estoy acordando el nombre ahora, pero para, no sé, para hacer anotaciones, para subtítulos, no. Si tenemos una familia tipográfica compuesta por muchas variantes, por 11, 15 o más, o aunque sea con 6 también se puede utilizar, aprovechemos esa. Por ejemplo, las variantes que podemos usar son la Thin, Light, Book, Medium, Semi-Bold, Bold, Black y la variante en itálica. Thin, Light, Thin Italic, Light Italic, Book Italic, Medium Italic y así con las otras tipografías, o las otras variantes. Los tipos de archivo y formato que se utilizan en diseño. Bien, esto es importante. Como diseñador y como futuros arquitectos o futuros estudiantes de diseño industrial o cualquier otra disciplina relacionada al diseño, nos vamos a topar en el proceso de nuestra carrera con estos formatos, con algunos de estos formatos. Los más conocidos, JPG o JPG. Es JPG o JPG, depende del sistema operativo que estemos utilizando. Para Windows siempre se utilizan 3 siglas. Para Mac se utilizan 4 siglas. Es el formato que más se utiliza, diríamos, el formato que más se utiliza tanto en web como cuando tenemos que presentar un trabajo o enviar un trabajo para imprimir en imprenta, no en una gráfica, sino en imprenta. Las imprentas hacen impresiones a grandes tiradas, de miles para arriba, generalmente nos piden nuestro diseño en formato JPG. Entonces, es la mayoría, diríamos, es la mayoría, es el formato que más utilizado está en este momento, es por cualquier tipo de diseñador. Lo encontramos en internet, es un formato muy habitual para la impresión, es un formato de impresión que está compreso, diríamos comprimido, perdón, está comprimido el formato, y por eso pesa muy, muy poco a diferencia del PNG. Lo encontramos en internet, al formato JPG, por el hecho de que lo podemos comprimir no solo una vez, todas las veces que queramos, pero cuál va a ser la desventaja de que si bien va a pesar menos este formato, se va a arruinar su calidad. Entonces, siempre tengan en cuenta de que cuando vayan a diseñar, tienen que tener en cuenta los parámetros que les dije anteriormente, el tamaño, la calidad de imagen que van a trabajar, etc. Y cuando lo vayan a imprimir en JPG, tienen que cerciorarse de que el tamaño en píxeles sea el correcto al cual ustedes estén buscando. Luego aparece el formato PNG, que es el típico formato conocido, el famoso formato conocido sin fondo, el con fondo transparente. También muy utilizado en Internet, se utiliza más que nada para el diseño, para la ubicación, para el trabajo de logos y para siluetas. Y si bien posee, diríamos, retiene toda la información del diseño, cuando nosotros estamos diseñando y guardamos o exportamos a PNG, se va a mantener toda la información con la cual estuvimos trabajando, va a pesar un poco más. Entonces por ahí sucede que si llegamos a querer subir un diseño en PNG a internet, puede que tarde. Así que si en un momento nosotros como diseñadores queremos promocionarnos, tenemos nuestra página o nuestro sitio web y colocamos todos formatos PNG, puede que cuando la persona, el futuro cliente ingrese a nuestro sitio web, puede que tarde en cargar el sitio por el hecho de que tienen muchos archivos PNG, lo cual están tardando en cargarse, y puede ser de que al tardar tanto, el cliente cierre ese sitio y se vaya a buscar otro, por el de la competencia, por ende nosotros perdimos un cliente. Estos formatos más que nada hay que tener en cuenta cuando quieran, estén diseñando algo para promocionarse, en las redes sociales también, en Facebook, Instagram, no sé, Twitter también pueden ofrecer sus servicios, o si tienen algún sitio.
El formato GIF, que es muy conocido, hoy en día es muy conocido gracias a Instagram, es el formato animado. También es un formato mucho más liviano, con animaciones de muy poca duración, duran aproximadamente, o sea, generalmente tienen muy poca duración, pero pueden llegar a tener un máximo. Por ejemplo, yo he hecho GIF de 20 segundos explicando a un alumno cómo tenía que realizar cierta acción en Illustrator o cierta acción en Photoshop, porque por ahí no sé, no me comprendía, entonces le digo, bueno, te armo un GIF y ahora te lo mando para que veas cómo hay que realizar tal o cual acción. Entonces el GIF pesa menos, lo podés enviar, y la animación sí, sí, va a perder su calidad también. Es una animación de muy baja calidad, pero se logra ver, digamos, no, tiene algo de nitidez. Pero tengan en cuenta que el formato GIF siempre va a ser utilizado para hacer una pequeña animación. Lo podemos hacer en Photoshop, lo podemos hacer en After Effects y lo podemos hacer en algún sitio online que también nos ofrece. Hay uno que se llama Giphy, creo que podemos descargar GIF de ahí, también podemos crear nuestros GIF y subirlos. Lo podemos sincronizar con Instagram y podemos utilizar en Instagram nuestros GIF. Por ejemplo, yo para la empresa de Córdoba que trabajo, creé una serie de 10 GIF para compartir con nuestros clientes y con nuestros seguidores. Entonces los creé, los subí a giphy.com y ahí nos autorizaron al ser una empresa, o sea, hay que respetar ciertos parámetros, nos autorizaron, entonces ahora nosotros mediante Instagram, mediante nuestra cuenta, podemos compartir los GIF creados. El formato TIFF, el otro siguiente formato, este es un formato que pesa, pero mantiene muy buena calidad. Se utiliza mucho para diseños grandes. Eso tengan en cuenta de que por ahí les va a surgir la duda de que en qué formato voy a exportar mi trabajo para llevarlo a imprimir, en JPG, en PDF o en TIFF. Bueno, generalmente la idea también es preguntarle al imprentero o a la persona que trabaja en una gráfica, che, ¿en qué formato necesitas que te traiga el archivo? Y por lo general te van a decir, tráemelo en JPG o tráemelo en PDF. Y hay algún otro, puede que haya algún otro imprentero que te diga, tráemelo en TIFF. Siempre y cuando vos le especifiques cuánto mide, la cantidad de archivos que tiene, de que querés que tenga muy buena calidad, de que trabajaste con imagen en formato RAW y querés que se mantenga la calidad cruda de la imagen que tomás, de la foto que tomaste, que subiste, digamos, que colocaste en el diseño. Entonces, es un formato digital que sirve para impresión también, y es, diríamos, uno de los formatos más utilizados en el mundo de la impresión de calidad y de gran formato. Estoy hablando de gran formato de publicidad vial, o si tienen que realizar, como les decía hoy, la publicación de un render de cómo va a quedar tal edificio, o tal casa, o lo que fuere, en un tamaño, en un cartel de 3 metros de ancho, no sé, vamos a exagerar, 2 metros de ancho por 4 de alto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, les va? hola, ¿qué tal? A todos. Sí, Sí, me llamo Ulises hoy. Sí, yo sí, quisiera decir que siempre los profes así, siempre sacamos una foto con Can Scanner sí, y siempre nos piden en PDF el formato, porque ahí dice que está, nunca hay calidad, ahí por está. eso. Eso es lo que le piden los profes. Sí, exactamente, en PDF la mayoría, Claro, sí, así. sí. Sí, es por eso lo que le estaba explicando. Generalmente el profe te puede pedir, nosotros también nos pedían los diseños en PDF, siempre, pero algunos, por ejemplo, yo después me encontré con la sorpresa que cuando tenía que realizar diseño, eran diseños pequeños, por ejemplo, tarjetas personales o folletería de un tamaño de A5, que sería la mitad de la hoja A4. Cuando iba a una imprenta me decía, no podemos imprimirte 2, no podemos imprimirte 10 folletos. Acá el mínimo es de 1000 para arriba, de 1000 hasta 10.000, hasta mucho más, mayor tirada, impresiones. Entonces nos pedían en formato JPG. Y solamente me ha pasado 2 veces junto con un colega donde nos pidieron el formato TIFF porque era una empresa que quería que sus diseños tengan la mejor calidad posible. Entonces, tengan en cuenta eso. Si van a imprimir, van a llevar algo para imprimir o van a exportar algo a imprimir en muy, muy buena calidad, utilicen TIFF. Ahora,
hace años, miento, hace poco, muy pocos años se empezó a implementar otro formato, que es el JPG Web y el PNG Web, entre otros formatos que son muy buenos en calidad y muy livianos, o sea, están desplazando a los formatos de imágenes ya existentes. Más que esto fue creado más que nada por el tema de que como los usuarios hoy en día vivimos tan acelerados, todos los usuarios, entonces al momento de, todo el mundo, digamos, tiene un smartphone, y todos accedemos a la información desde un smartphone. Entonces, cuando queremos acceder a un sitio, o ver alguna imagen en Instagram, de alguna marca, o estamos entrando a algún sitio web, o queremos ver alguna noticia de algún diario digital, bueno, las imágenes ahora se están utilizando en un formato mucho más rápido, para que digamos que la interacción entre usuario y plataforma digital, sea muy fluida. Como le decía, si sucede que ustedes están promocionando un sitio web y está completamente cargado de imágenes en PNG, y el usuario accede y el navegador tarda en cargar, listo, el usuario va a cerrar ese sitio web y va a ir a buscar otro. Por ende, ahí perdieron un cliente. Formato RAW, que es el último, que significa crudo, el formato en bruto. Ese formato es digamos, el ejemplo más común es cuando ustedes tienen una cámara reflex, toman una imagen, bueno, la cámara reflex te guarda la información en cruda, tal cual la tomó del exterior, digamos, y cuando ustedes lo suben a un programa de diseño van a tener que transformarlo. Pueden trabajarlo en formato RAW, pero también es lo que les digo, si van a imprimir con total calidad, bien, utilicen TIFF. El formato RAW más que nada es para trabajar la imagen en digital y para promocionarla en digital. No pueden, es raro de que lleven a algún lado el formato, una imagen en formato RAW para ser impresa. Utilicen ahí TIFF. Y si quieren aminorar un poco la calidad, bueno, utilicen, ya saben, PNG o JPG. Otro de los tipos de formatos que tienen que tener en cuenta al momento, allá esto es el momento de utilizar algún programa de diseño vectorial y al momento de exportarlo. EPS es un formato utilizado tanto en Illustrator como CorelDRAW, o sea, como que el EPS se puede utilizar en estos dos formatos. Contiene información vectorial y se usa para impresión. Yo lo conocí cuando un amigo o un colega estaba haciendo algún trabajo de la Facu, y yo estaba utilizando Corel y él estaba utilizando Illustrator. Entonces le decía, che, pasame lo que hiciste, así continúo con el diseño. Y cuando me lo pasaba en Illustrator, no podía abrirlo. O sea, me lo interpretaba el Corel, me lo interpretaba como texto, y todo lo que él había diseñado se me transformaba en texto. Era puro texto nada más. Un texto raro, que el programa como que solamente era texto, como que ahí no había ningún gráfico vectorial. Entonces, el EPS es un formato que permite que vos puedas abrir el archivo tanto en Illustrator como en Corel, tengan en cuenta eso. SVG es un formato escalable, diríamos un formato vectorial también que se utiliza ahora para los navegadores web. No sé si han visto sitios muy minimalistas donde utilizan animaciones solamente lineales, o sea, con líneas, no hay relleno, solamente es un contorno. Bueno, esos son formatos animados, pero en SVG. También, este formato lo pueden, si alguien se anima a utilizar el Inkscape, que dudo que lo usen, pero por si quieren conocerlo pueden descargarlo, que es el formato que les nombré, que es de licencia gratuita. Bueno, trabaja muy bien con este tipo de formato, el formato SVG. Si van a trabajar o están trabajando en Photoshop, una futura colega que está estudiando diseño me pregunta, ¿cómo puedo hacer si yo estoy diseñando en Photoshop? ¿Cómo puedo hacer para guardar, en qué formato puedo exportar ese diseño para poder abrir el Inkscape? Ella está aprendiendo a utilizar el Inkscape y no está, o sea, como que se ha negado a manejar el Photoshop, perdón, el Illustrator. Entonces le digo, exportarlo en SVG, y bueno, me mostró después el diseño y se veía totalmente bien. Lo que estaba trabajando, tengan en cuenta que la imagen no se abrió en el Inkscape, pero otros diseños que estaba utilizando en Photoshop se la abrieron correctamente en ese programa. Si están trabajando con alguna imagen en Illustrator y la quieren abrir en Photoshop,
se va a ver bien la imagen, siempre y cuando respeten las dimensiones con las cuales comenzaron a trabajar en Illustrator. Si ahora están trabajando con una imagen en un tamaño A4 y quieren que la imagen se adapte en Photoshop a tamaño A3, y no, la imagen va a perder nitidez, porque solamente la información le viene de que tiene que cumplir ciertos parámetros de medidas. El PDF es el formato más conocido siempre para exportar un documento. Es muy común que en una gráfica le pidan tráemelo en PDF. Entonces es el formato más utilizado para almacenamiento de documentos digitales. También, bueno, el PDF vos podés seleccionar que viene con ciertos parámetros para ponerle codificación, para que no se pueda editar ese formato, para que pese menos también. Por ejemplo, yo he tenido que enviar presentaciones a colegas, y cuando lo guardaba en el PDF, en formato PDF común, no me permitía porque me pesaba muchos megas. Ahora PDF tiene una función, hace rato que tiene una función donde vos podés aminorar la calidad. No pierde mucha calidad, pero sí pierde peso. Entonces como que se comprime y pueden hacer sus envíos hasta por WhatsApp. Yo ahora las presentaciones las envío por WhatsApp. Y si no, después hay sitios online que te permiten comprimir el PDF o transformar el PDF a un JPG, a un PNG, y etcétera, entre otros formatos. Formato .ai y formato .cdr, que son los formatos vectoriales de los dos programas más conocidos, Corel e Illustrator. Estos son los formatos del archivo crudo, diríamos. Si ustedes le llevan el formato Illustrator para imprimir, si van a la imprenta y le dicen, che, ¿me podés imprimir este trabajo? Y el imprentero se encuentra con que es un formato ahí, no te lo va a poder imprimir. Te va a decir, no, gringo, o chango, como dicen, o culiao. No puedo imprimirte esto porque me estás trayendo el formato crudo. Lo que tenés que hacer siempre es, el formato en crudo lo podés llevar en tu pen o se lo podés pasar a un compañero que esté haciendo preparando alguna presentación. Pero si vas a imprimir, acordate de llevarlo en otro tipo de formato que sea para impresión, que te pide el de la gráfica o el de la imprenta. Y el otro, el formato DWG, que es el formato de los archivos para AutoCAD. Esa es la extensión. Y es una extensión que también viene dentro de Illustrator. Desconozco si viene en Corel, pero es una extensión que está dentro de Illustrator, lo que quiere decir que vos podés hacer un diseño en Illustrator y poder guardarlo en formato DWG para luego abrirlo en AutoCAD. Bien, los sistemas de impresión en diseño. Nos vamos a encontrar con varios sistemas de impresión. Tenemos una impresión en offset, que quiere decir en chorro de tinta, pero a grandes tiradas, quiere decir en grandes volúmenes de tirada. Con esas impresoras, que la de arriba del todo, una impresora offset, esas son con las que se imprimen revistas, folletos de grandes tiradas, diarios, bueno, entre otros tipos de archivos. No importa el tamaño en este caso, acá no importa el tamaño, pero no importa ni el tamaño del archivo que vamos a imprimir, ni la cantidad. Si ustedes eso sí tienen que ir a una imprenta, porque la imprenta se encarga de imprimir eso. La facilidad que tenemos de una gráfica pequeña, por así decir, es que le podemos pedir menos cantidades. Luego está la impresión digital, que trabaja con estática, y es una impresión para medio volumen de tirado o para menos. Eso es lo bueno. Si vamos y queremos hacer alguna impresión digital en alguna gráfica, y le decimos, ¿me puedes hacer 50 impresiones de estos folletos? No va a haber problema. Por eso, entonces trabajan las de offset trabajan con chorros de tinta líquida, que en este caso es Pantone. Pantone, o creo que hay otra, creo que se llama Plastisol. Sí, creo que es Plastisol, me parece, o quizás le estoy errando. Pero nosotros hemos visto imprentas que trabajan más que nada con tintas Pantone, que es una tinta muy viscosa, con un olor, son muy tóxicas también. Entonces hay que tener en cuenta que cuando se va a una imprenta y alguien quiere chusmear cómo se imprime todo, de ponerse una máscara, un tapaboca, en este momento están de moda, así que pueden ir ahora a acercarse a una imprenta y chequear cómo trabajan con ese tipo de tintas. Y después está la impresión digital, que trabaja con toner, que son partículas con pigmento. ¿Sí? La diferencia entre la tinta y la digital es que la digital sucede cuando imprimimos, a veces se seca, es de secado rápido y se adhiere en la superficie.
las tintas de impresión, cuando imprimimos algo, un papel, por así decir, en impresión offset, la tinta se mete dentro se mezcla junto con la celulosa del papel y tarda un poco más en secarse. Y el papel va a tener otro peso porque tiene tinta. En cambio, el peso en el papel que ha sido impreso con impresora digital no se siente mucho, pero se prueben. Se va a notar además que a veces el papel está húmedo. Después están las impresiones digitales de gran formato, que estos son los famosos plotter de impresión o plotter de corte. No sé si es muy normal o muy común escuchar que alguien diga, che, no, ploteé el auto, le puse este diseño, ploteé la moto, ploteé la heladera. Bueno, a veces yo le corrijo porque no es que ploteaste la heladera, sino que le colocaste un vinilo y obtuviste el diseño del vinilo de manera con un plotter de corte o con un plotter de impresión. La diferencia es que el plotter de impresión te imprime una lona, la cual vos después pegás en una superficie X, y el plotter de corte lo que hace es cortarte el vinilo, darle una forma, y bueno, después vos también lo pegás en una superficie X. También el plotter de dibujo, que ¿cuál es la diferencia? Le cambiás el cabezal. En vez de que tenga una cuchilla, le pones una punta con tinta, como supongamos que le ponemos una lapicera, y eso lo que va a hacer, va a empezar a dibujar. Se utiliza mucho el plotter de dibujo para hacer los planos. Y lo que ha tenido ahora mucha fama, o sea, lo que está cobrando mucha fama, es el diseño de impresión en 3D, que es ideal para diseños volumétricos, con lo cual se pueden lograr muy buenas presentaciones. El tema es que es muy costoso. Si alguien tiene la suerte de tener de que viene su tío y le caiga una sorpresa y le regala una impresora digital, una impresora en 3D, un golazo. Porque hoy en día hay muchos sitios web donde podemos descargar ya diseños o sea, valga la redundancia, prehechos, ya prediseñados. Entonces lo descargamos, le damos, y en pocos pasos ya la máquina va a empezar a imprimir, por ejemplo, una casa como la que le estoy mostrando. Si no se pueden realizar, no son difíciles de hacer. Hace poco, con un amigo, hicimos una para otro amigo que se está metiendo, se está introduciendo en el mundo de impresión 3D, y nos llevó tiempo por el hecho de que nos tenían que venir un par de piezas, un par de placas, diríamos, por encargue, y bueno, como estaban la frontera entre provincias cerradas, se nos complicó, pero la máquina ya está creada, armada, ya ha trabajado y ha largado muy buenos diseños. Y algo en lo que ahora estoy por experimentar es probar con diseños volumétricos para arquitectura, porque una de las ideas también por la cual tenemos esta impresora es para empezar a ofrecer a diseñadores del lugar de la ciudad donde estoy viviendo, a arquitectos, ofrecer el servicio de presentar sus trabajos de manera impresa en 3D. Bueno, entonces tengan en cuenta eso. Cuando van a ir a imprimir, si van a una imprenta, recuerden que le van a pedir diseños de grandes tiradas. Si van a una gráfica, le pueden decir, imprimímelo con tinta o imprimímelo con impresión digital. Va a variar un poco el precio, creo que sale un poco más caro digital que tinta, me parece, no me acuerdo bien. Hace tiempo que no imprimo. Yo hace rato que me dedico al diseño digital más que nada. Y después los plotters también. Los plotters lo bueno que tiene es que, una de las desventajas que ustedes tienen que respetar el ancho del plotter, pero el largo no importa. Entonces pueden hacer un diseño teniendo en cuenta las medidas que le diga la persona de la gráfica, que le diga, bueno, de ancho mi plotter mide tanto. Entonces respetá el ancho, pero no hay problema con el largo, porque es interminable hasta donde dé el rollo. Entonces tengan en cuenta eso también. Y bueno, si quieren presentar un plotter, si quieren presentar un plano dibujado, en vez de impreso, también pueden probar y decir, che, ¿tenés un plotter de dibujo? No me imprimís, no me dibujás, no me pasás este modelo digital, esta planta, este diseño de planta, por así decir, digital a tinta, o si no, el otro, el corte. Que el corte es raro de que lo vayan a utilizar, a no ser que estén haciendo una presentación y quieran agregarle algún vinilo, pero si no, no es necesario. Lo que le hablaba hoy, en un momento,
además de tener en cuenta el espacio de trabajo que van a utilizar en Illustrator, tienen que pensarlo por el tamaño en el cual van a trabajar, su diseño. Entonces, a la hora de imprimir, o sea, sus paneles, algún folleto o algún cartel, tienen que tener en cuenta el tamaño de la hoja. Generalmente, las medidas estándar, diríamos, americanas es la medida, un estándar internacional, diríamos, creado por el Instituto Alemán de Normalización. Y las medidas van desde la 0 hasta la 10, que la 10 es el tamaño mínimo de hoja, para darle un parámetro de dónde comenzar, siempre a diseñar A4, que es el tamaño de hoja de carpeta, por así decir. Después viene el A3, que son 2A4, el A2, que son 2A3, y bueno, el mayor tamaño es el A0, que no me acuerdo en este momento las medidas, pero tengan en cuenta eso. Otra de las cosas, cuando van a diseñar, cuando van a crear el espacio de trabajo para comenzar a trabajar, ¿qué sistema de medida van a utilizar? Si van a trabajar en milímetros, van a trabajar en centímetros o en metros. Yo me acuerdo de cuando empecé con la carrera, nos hacían diseñar en milímetros, a veces en centímetros, porque nuestros diseños eran de pequeño tamaño, solamente diseñamos folletos para impresión, o lo máximo que hemos diseñado son banners para promocionar algo, que el banner no es muy grande. Pero cuando un arquitecto tiene que diseñar un cartel que va a estar colocado, puede estar colocado fuera, dentro de alguna institución, de algún edificio, eso ya tiene que pensarlo en metros. Y también van de la mano muchos parámetros. Si vas a diseñar un cartel muy grande para colocarlo en la calle, tenés que tener en cuenta de hablar con el imprentero para que te diga qué tamaños de impresión está trabajando, o sea, qué tamaño de formato de papel está trabajando, cuál es el ancho máximo que te puede ofrecer y cuál es el largo del rollo de papel. Bueno, las técnicas de composición de una pieza gráfica, vamos a ver algunas en general. Lo primero que se debe elegir son los elementos que van a aparecer en la pieza gráfica, eso siempre. Lo ideal siempre es, chicos, que boceten, dibujen cómo va a ser su presentación, cómo tienen pensado el panel. Cuanto más dibujen, va a ser mucho mejor para el momento de llevar después ese boceto a digital, digamos, a comenzarlo a diseñar, le va a ser mucho más fácil y mucho más rápido a ustedes para terminarlo. Entonces, tengan en cuenta eso, de cuáles van a ser las piezas gráficas que van a estar colocadas en el espacio de trabajo. Imágenes, textos, iconos, qué colores van a utilizar, cuál va a ser alguna otra pieza elemental para el diseño que tiene que estar ahí. Después, cómo la distribución de cada elemento también es muy importante, dónde van a ubicar las imágenes, dónde van a ubicar los textos, qué tamaño le van a dar a los textos. Permiso que me está escribiendo Eric. Bien. Vamos a hacer un repaso rápido de estas cuestiones. Una composición gráfica perfecta también no existe, hay que tener en cuenta de que eso es a ojo, a ojímetro, a veces le digo a mis alumnos, hay que tener en cuenta eso, que nosotros cuando estamos diseñando una pieza nos vamos a dar cuenta si hay un diseño equilibrado o no. Por ejemplo, hay ciertos principios que dicen las formas grandes o anchas son las que más en cuenta se tienen, al igual que si estamos trabajando con contraste también va a llamar mucho más la atención una imagen de un color fuerte cuando estemos en un fondo claro y viceversa. Hay que tener en cuenta también qué querramos que tenga protagonismo. Estos principios también mucho se trabajan en el diseño de aplicaciones, está pensado en eso, pero no solo para las aplicaciones, sino también hay que llevarla a otro tipo de trabajo, por ejemplo el de ustedes. Entonces tienen que tener en cuenta cómo manejar el tamaño tanto de los textos, de las imágenes que van a trabajar, de cualquier otro tipo de elemento que vayan a controlar, que vayan a colocar en el espacio de trabajo, para lograr un equilibrio visual, digamos, que no moleste al espectador cuando esté visualizando eso. O sea, que el profe no diga, che, está mal esto, fíjate que acá
tiene como un peso y da la sensación de que se está cayendo la imagen, etc. Entonces son cuestiones que con la práctica, son cuestiones de estética y de equilibrio visual que con la práctica van a ir mejorándolo. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos para que tengan en cuenta. Estos son ejemplos, diríamos, de cómo se han realizado un buen diseño de panel. Fíjense que se han trabajado 4 imágenes en la parte izquierda y dos imágenes en formato horizontal, donde acá estamos viendo que están muy bien equilibradas y el texto está muy bien colocado. Entonces diríamos que es una muy buena presentación. Los colores también no son colores que molestan. Ni bien vemos este trabajo, vamos a tener en cuenta de que estamos diseñando, de que el protagonismo se puso más que nada en esas dos presentaciones, en este caso el edificio. Estamos viendo una vista aérea, por así decir, y las especificaciones de las 4 imágenes están muy bien logradas, muy bien trabajado el texto, seguro que se han trabajado bien los tamaños. En este caso no tengo la medida original del panel, pero estamos viendo un diseño muy bien equilibrado. En este también, fíjense cómo se han diseño para un natural, diríamos, sumergido en la naturaleza. Fíjense en los colores que se han utilizado, son colores, un color tirando a verde que remite a la naturaleza, más que nada tiene relación con el estilo de las viviendas que se están presentando. Las dos maneras de presentar el diseño, creo que esos son, arriba son los cortes, no me acuerdo el nombre de los cortes, y abajo ya es una perspectiva axonométrica, creo que es. Entonces la presentación también está muy bien lograda porque no molesta. Fíjense que se le ha reducido la opacidad a los elementos que no es necesario que tomen protagonismo, por ejemplo acá los árboles y las personas, se le ha colocado la silueta, porque lo que tiene que tener protagonismo en este diseño son las viviendas. Este es un diseño que, si bien tiene mucho ruido visual, está muy bien diagramado, está muy bien colocados los elementos. Entonces, fíjense que ni bien lo ven, o sea, empieza el ojo, la vista empieza a divagar, ¿a dónde voy? ¿Dónde arranco primero? Pero esa imagen al principio, esa imagen grande, ya te está diciendo de que se arranca desde ahí. Se arranca desde el centro y podés ir visualizando tanto para la derecha como para la izquierda. Abajo también tiene, diríamos, otras especificaciones del diseño, con los cuales atrae la atención por el hecho de que el fondo se ha logrado un contraste, entonces el fondo negro ahí también llama la atención, pero los elementos están muy bien ordenados. Ahora, si hubiesen sido distribuidos de cualquier otra forma o al azar, esto sí, diríamos, podríamos hablar de un diseño totalmente mal concebido. Los textos están muy bien trabajados también, se han trabajado con diferentes variables de familias tipográficas para darnos a nosotros a entender de que cuándo es un título o cuándo es un texto explicativo. Y los colores también, son colores un poco muy vivos, yo lo hubiese reducido la intensidad de esos colores, pero está muy bien logrado este panel. Otra de las cosas que se puede haber hecho, dividir el panel en 3, no presentarlo en un solo papel, por así decir, sino que lo dividís y lo presentás primero un panel, después el otro y después el otro. Y ahí, bueno, te encargás vos de especificar desde dónde hay que comenzar a visualizar el proyecto. Y este otro diseño también muy bien trabajado, ha sido trabajado tanto en Illustrator como en Photoshop, en este caso como se ven acá, cómo está difuminada la vista aérea, de donde se ha pensado, digamos, el diseño. Se ha utilizado iconos también acá, que es muy importante, no siempre tenemos que estar colocando textos y textos y textos. El icono ayuda mucho porque, si ven, los iconos son universales, se logran entender. La tipografía también acompaña al diseño, tiene un color muy agradable, se ha utilizado, fíjense en el color de los iconos, que hacen contraste con el fondo, están muy bien utilizados. Es un color muy natural, porque se está hablando de un espacio inserto también en la naturaleza. Fíjense acá cómo la persona que lo diseñó ha utilizado en las 2 imágenes, ha hecho, diríamos, zooms de diferentes partes del diseño y lo ha encerrado en
en un círculo, también eso. Hay que utilizar cualquier tipo de recurso para resaltar lo que queremos que tenga protagonismo. Entonces, fíjense que tiene muy poco texto, también tiene dos columnas de texto, nada. Después ha trabajado con iconos y diríamos que tanto el texto que tiene más los iconos hablan por sí solos sobre el proyecto. Bueno, acá les muestro más o menos una idea de cómo pueden pensar esto en Illustrator. Por cuestiones de tiempo es como que se está haciendo un poco largo y yo, digamos, es lo que le decía, para ver todo de golpe en una sola clase es imposible porque la mente de ustedes divaga, a uno por ahí también, a mí se me está cansando la garganta, que es muy normal en eso cuando estoy en una clase. Entonces, yo que me gustaría darle una clase, o sea, cómo crear un panel desde cero. Me gustaría darle una clase en Illustrator, una clase práctica para que tengan en cuenta, para que vuelquen todo este contenido. Esto se lo voy a dar a los chicos para que lo compartan, se lo compartan a ustedes, pero la idea, además de ver la parte teórica, es también que vean la parte práctica de cómo diseñar, cómo utilizar Illustrator y cómo también utilizar a la par Photoshop. Para crear, por ejemplo, lo que les estoy mostrando es un diseño que creé rápido para mostrarles cómo se puede trabajar diferente un panel de una presentación. Tomé 3 fotos, le di el mismo tamaño, le coloqué un texto, fíjense que utilicé una variante para el título y otra variante para el párrafo, para la explicación de cada una de las imágenes, y después utilicé dos imágenes verticales en columna, por así decir, con una pequeña explicación cada una, con otro tipo de texto, y abajo, diríamos, la imagen que utilicé ya tenía las explicaciones mínimas esas, pero abajo también le agregué otro texto, y fíjense cómo trabajé también la orientación del texto, cómo trabajé los colores también, cómo se logra un equilibrio visual. Pude haber también utilizado el color del texto, no necesariamente tiene que ser siempre negro, se puede copiar algún color de las imágenes, y diríamos, dárselo al texto. La idea es que el título puede que lleve otro color. El párrafo, traten de que sea lo más nítido posible. No le pongan ningún otro color, ni celestito, nada. Traten de que el texto, que es lo que va a estar explicando el proceso, que es lo que el profesor necesita visualizar, entonces tienen que tener en cuenta de que eso tiene que ser lo más nítido posible. Entonces traten de no alterarlo. Tengan en cuenta también los tamaños. Hagan pruebas de impresión, así decir, como les digo. Fíjense los tamaños que van a utilizar, por ejemplo, prueben párrafo en tamaño 12, párrafo en tamaño 14, párrafo en tamaño 16, párrafo en tamaño 20, impriman a ver cuál es el que mejor se lee, a cierta distancia. En este caso, cuando ustedes van a presentar los paneles a sus profesores, creo que el profesor se para a medio metro de su panel, entonces a medio metro él tiene que poder leer sin ningún problema cada descripción de cada uno de los elementos que ustedes han colocado en el espacio de trabajo. Bueno, chicos, muchas gracias. Me gustaría poder volverme a encontrar con ustedes para lograr la parte práctica, pues si bien se ha extendido esto, es como les decía, necesitan, diríamos que su cabeza descanse un poco, porque si automáticamente empieza a divagar, y otra de las cosas es que puedan darle un repaso a toda esta parte teórica para el momento en que vayamos a la parte práctica, ya diríamos, tengan en cuenta de por qué voy a estar realizando tal o cual acción, de por qué voy a estar colocando la imagen, de por qué voy a estar colocando tal texto, de por qué el tamaño, de por qué los colores, de por qué la variante de los textos, en qué formato voy a exportar el archivo, en qué modo de color voy a trabajar, si voy a diseñar para pantalla o para impresión, en qué impresora debo imprimir mi trabajo, etcétera, entre otros parámetros. Un poco, perdón Hugo, si te corto, no sé. Sí. Para decirles, la parte práctica la podemos llevar a cabo en una siguiente clase la semana que viene. Los que deseen participar pueden dejarnos un mensajito en el Instagram, así sabemos quiénes quieren tomar la parte práctica, y también si desean el certificado del curso, digamos,
en más de una clase. Gracias, Hugo, por tomarte el tiempo de explicar cómo diseñar paneles y láminas. Al mismo tiempo, lo que él presentó va a estar disponible en nuestro Instagram para que lo puedan descargar, y toda la explicación que realizó va a estar subida en nuestro canal de YouTube. No sé si querés agregar algo más, Hugo. No, más que nada, gracias a ustedes por invitarme. Espero poder volver a tener algunos encuentros más. Es como decía, está en la decisión de los alumnos decidir si quieren conocer, digamos, la parte práctica. Quizás a otros alumnos solamente les servía la parte teórica para ellos comenzar, digamos, a explorar la parte práctica por su cuenta, o no, pero estaría muy bueno que tengamos otro encuentro para tener un pantallazo más que nada de las herramientas. Vamos, después entre ustedes y con los chicos de Sur pueden decidir cuántas clases pueden ser. Porque hay que tener en cuenta que son muchas de las herramientas que se utilizan en Illustrator para diseñar. Y bueno, si quieren puedo presentarles, podemos hacer juntos el diseño de un panel o cualquier otro tipo de diseño, o si quieren puedo darle un pantallazo de cada una de las herramientas principales que se utilizan, y luego vamos en otra clase también buscar diseñar algo, digamos, acorde a su disciplina. Sí, ahí respondiendo, en cuanto al costo del certificado, se lo estaremos dando en la segunda clase a quienes deseen tomarlo. Pueden buscarnos en el Instagram y en YouTube como Surfau, así puedan mandar el mensajito de que quieren participar y puedan volver a ver, si quieren, la explicación que hizo Hugo hoy, con estos pantallazos, digamos, de la presentación que realizó. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Gracias. De nada, Ulises. Hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Recordarles que al mismo tiempo, el sábado a las 4 de la tarde, vamos a tener un taller de sistemas gráficos, de dibujo técnico, para los que deseen resolver dudas en el caso de primer año. Gracias, Hugo, y gracias, chicos, por participar. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Nos vemos.